Así que nada, para los que se están conectando, estamos con Gastón y con Camila, que son dos uruguayos que van a participar del Mundial AIDA de piscina que se hace en unos días en Budapest. Entonces queríamos tener un rato con ellos para que nos cuenten un poco su experiencia y cómo vienen, pero arranquemos con una pequeña presentación para los que no los conocen. Entonces, el que quiera arranca y se presentan. Dale, Cami. Dale yo, dale. Bien, bueno, hola a todos. Bueno, veo como muchos que se conectaron, muchas caritas conocidas. Hola a todos y bueno, gracias. Gracias a ellos por conectarse, gracias a ustedes, a Gastón, Lupe también. Súper agradecida de también tener este espacio. Bueno, me presento, para los que no me conocen, soy Camila Ventos, soy fotógrafa. Hace un tiempo empecé a especializarme en lo que es la fotografía subacuática y especialmente en la fotografía de apnea. ¿Ah? Trabajé con, bueno, Freediving Uruguay en un campeonato local que hubo en Punta Colorada, que ahí fue que conocí a Gastón, y también en el campeonato uruguayo que se llevó a cabo en el campus. Y bueno, a partir de ahí también surgió un poco la idea con Eugi, con Eugenia y con Facundo de, bueno, poder presentarme para participar como fotógrafa en el campeonato, en este mundial de apnea en Budapest. Y bueno, nada, quedé Y seleccionada. acá estamos, Hermoso. tremendo. Acá estamos. Tremendo. Gastón, ¿qué hay de vos? ¿Cómo llegaste hasta acá? Bueno, yo empecé con el tema de la apnea. Llevo en el agua mucho tiempo, en realidad, más de 2 décadas como buceador con equipo autónomo. Y empecé con la apnea el año pasado, en enero del año pasado me decidí a hacer un curso después de 10 años de pensármelo. Eh, me gustó mucho y empecé a practicar apnea de profundidad. En octubre del año pasado se realizó un campeonato en Tenerife, que es donde estaba viviendo hasta hace muy poquito, donde viví más de 20 años. Me motivé, decidí participar, me encantó la experiencia y justo un poco después empezó el agua a estar un poco más fría, los días a ser más cortos y el grupito con el que entrenaba eh, pasa unos meses a entrenar en piscina, 2 veces por semana. Me apunté para ver cómo era y me encantó. Y bueno, después de un mes de entrenar en piscina, decidí participar en el Mundial, así de una. Tremendo, Me cuadraba un poco con varias cosas y dije, bueno, ¿por qué no? ¿Qué puedo perder? tremendo. Y está Este, tremendo porque van a ser las primeras participaciones en el Mundial de Uruguayos. O sea, es todo un sí, evento. va a estar bueno, va a estar bueno. Después de eso fue que viajé a Uruguay, participé en la competición de verano de apnea estática, donde los conocí a todos. La primera vez que competía en una piscina y solo en estática. Volví a... Ay, creo que lo perdimos un poquito. ¿Pasó algo? Ahí, ¿Ok? ahí volviste, volviste, Me salió volviste. un cartel raro, no sé qué decía. Después volví a Tenerife y participé en el campeonato de Canarias, que fue mi primera experiencia en un campeonato de piscina, donde me fue bastante bien. Y nada, seguí, ahora me trasladé por unos meses a Sicilia y acá en Sicilia tuve la oportunidad que me invitaron a participar en el campeonato de Sicilia, en un regional que es una clasificación para el nacional, que yo ni soy italiano ni nada, pero les caí bien a los del grupo y me invitaron. Bueno, y así pasito a pasito nos vamos acercando. Ahora ya estoy en la última Tremendo. etapa de los entrenamientos. Me queda una semana de entrenamientos y al mundial, a ver qué pasa. Ya en la recta final, en la recta final. Eh, entiendo que llegar a un evento de mundial, nada, vos, Gastón, sobre todo contaste un poco cómo fue el proceso y todo lo que te lo pensaste, ¿no? Como todo el tiempo que te llevó meterte en la apnea, pero ¿cuál fue como el primer impulso que los llevó a ustedes a decir, che, esta disciplina puede tener como algo interesante? En piscina, ¿te referís?
Sí, la apnea en general, ahí lo que quieras. O sea, ¿qué fue lo que los hizo decir tengo pila de ganas de aguantar la respiración? Porque no es muy común, digamos. Yo divido bastante lo que es piscina y profundidad, porque para mí no tiene nada que ver una cosa con Ujú. la otra, aunque las dos son tipos de apnea. En profundidad para mí es más un tema de sensaciones, de relajación, un tema mental que yo no había desarrollado nunca en mi vida, había hecho ni meditación ni yoga. De hecho, la flexibilidad mía, llevo meses y meses cada día haciendo ejercicios, porque claro, después de 45 años sin hacer nada, es complicado. Y me llamó mucho la atención y nada, me encantó y para adelante. Y el tema de competir o no competir fue porque se me cruzó y porque, bueno, las competencias tienen se aprende mucho, se conoce gente súper interesante y siempre un poco empujar los límites está bueno. Buenísimo. Y el tema de piscina es un poco diferente. También requiere trabajar lo que es la mentalidad, porque toda la apnea es un deporte mental, pero hay muchas cosas de técnicas y físicas que también flojeaba mucho. De hecho, yo nadar con técnica y eso no sé. Voy a empezar ahora, después del Mundial, a hacer unas clases de natación. Eh, pero me encantó todo el tema de la técnica, sobre todo en no fins, y toda la parte de ver cómo vas mejorando, ganando metritos, te la vas creyendo poco a poco. Tremendo. Es un proceso, es un proceso. Y lo de Sin participar duda. en el Mundial fue una decisión totalmente impulsiva y de esas cosas que, bueno, que cuando se te cruzan, si no las haces, en ese momento igual no las haces nunca. Decir, bueno, ya el año que viene y el año que viene no llega nunca y dije, bueno, dale para Sin adelante. duda. ¿Y vos, Cami, qué te llevó a llevar la cámara abajo del agua? Claro, bueno, en mi caso el contacto con la apnea es bastante, claro, eso es diferente al caso de Gastón, claramente, porque bueno, en realidad mi primer contacto con la apnea tiene que ver, justamente está relacionado a la fotografía. Yo empecé haciendo, después de que me compré como, bueno, mi case para poner la cámara y llevarla debajo del agua, bueno, ahí me empecé a encontrar con ciertas limitaciones, ¿no? A la hora de, por ejemplo, hacer buceo libre, eh, me empecé a dar cuenta que, bueno, necesitaba ciertas herramientas para sacar buenas fotos y, bueno, principalmente eso es lograr la calma una vez que uno está debajo del agua, poder detenerse, poder hacer foco. Todo eso fue lo que a mí me llevó a tener este primer contacto con, bueno, la apnea, que hice primero un curso en el exterior y después cuando vine acá a Uruguay hice el curso de apnea con Freediving Uruguay y bueno, ahí me pareció la verdad que nada, revelador, porque ahí también me empezó a interesar más la apnea como apnea en sí, como, ¿no? Como disciplina, más allá de la fotografía, pero bueno, principalmente yo lo utilizo como una herramienta para la fotografía porque estoy convencida de que, bueno, una buena foto debajo del agua se logra con estas herramientas que te llevan a, bueno, eso, lograr esa calma, esa detención debajo del agua. Eh, y bueno, creo que eso también fue lo que hizo que, bueno, empezara a trabajar más a fusionar esto, ¿no? A fusionar esto de la apnea, fusionarlo con la fotografía. También con la natación, a mí me gusta mucho nadar, yo nado y también aplico mucho la fotografía en la natación. La apnea me pareció una herramienta tanto para mejorar mi natación como para mejorar mi fotografía. O sea, fue una revelación en todo sentido. Tremendo. Y tremendo. Y después de haber participado como fotógrafa en el campeonato uruguayo, que me pareció algo increíble, ¿no? Poder estar trabajando, fusionando esas dos pasiones que yo tengo, ¿no? Que es como, bueno, mi conexión y mi gusto y por el agua, por un lado, y la fotografía, que bueno, es una pasión que llevo desde hace muchos años.
Bueno, lograr fusionar eso fue lo que me pasó justamente, que pude disfrutar mucho el trabajo en el campeonato uruguayo, y por eso fue que bueno, cuando Eugenia y Facundo me propusieron presentarme como, bueno, para participar como fotógrafa en el Mundial, nada, lo hice encantada Obvio. porque bueno, justamente eso es algo que disfruto mucho hacer. Tremendo. Hay que decir que en ese campeonato se lograron unas placas increíbles que las pueden ir a ver al Instagram de Cami, porque son realmente una belleza. Los dos hablaron ahí de hacer mucho laburo de cabeza, ¿no? De que la apnea tiene mucho como de ejercicio mental, de claridad, de bajar un cambio. ¿Cómo están laburando eso ahora que se van a una instancia que entiendo que para ambos, de distinta manera, pero así todo, me imagino que les debe pasar a ambos, es una instancia de mucha presión o por lo menos de mucha visibilidad? Ujú. ¿Cómo están laburando eso? Arranco yo primero si querés. Dale, sí. Bueno, esto tiene varias partes, ¿no? La parte de la presión realmente creo que es la de menos, porque como le decía hoy a otro chico que participa, nosotros vamos a ser casi invisibles, porque venimos de países chicos, tenemos marcas muy, muy modestas y son 160 atletas, van a haber no sé si 5 o 6 participando al mismo tiempo. No sé realmente si sentiremos mucha presión o sentiremos como que yo vengo a hacer la mía y a los que están acá alrededor a nadie le importa, no saben ni quién soy. Creo que capaz que hay más presión en una competición pequeña donde todos te conocen que en un mundial donde sos un numerito y si no sos una de las estrellas del top 10, no existís. Después hay otra parte de los nervios en el momento de participar, que yo tengo muy poca experiencia y no los he conseguido controlar, al menos no en los segundos previos. O sea, en todas y cada una de las competiciones, la última que fue hace un par de semanas, siempre estoy nervioso, tenso, el corazón a mil. Pero lo que sí he logrado conseguir es que una vez que estoy en el agua, todo eso desaparezca. Y eso sí es un trabajito de contarte una historia. Y la tercera parte del trabajo mental para mí es trabajar mucho el por qué, ¿no? El que divertirte, disfrutarlo, cuando aparecen todas esas cosas de ego, de presiones, el qué dirán y todo esto, ir un poquito a la raíz, bueno, ¿por qué empezaste esto? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Por qué lo haces? ¿Tiene sentido hacerlo? ¿No tiene sentido? Entonces, a mí me encanta entrenar, disfruto cada entreno, como antes en el buceo con equipo me pasaba lo mismo, me tiraba en cualquier lugar de agua y si había visibilidad, si hacía frío, si se veía vida, si no se veía, disfrutaba igual porque me gusta bucear. Con la apnea me pasa lo mismo, me voy a la piscina por la mañana, por la noche, al mar, siempre lo disfruto, entonces intento volver a esa raíz y eso le da muchísimo sentido. Y una vez que estás en la competición, pasátelo bien, da el máximo, obviamente, y si sale bien, bien, y si no sale bien, no pasa nada. Para mí, lo que te define no es el numerito que hagas en una competición, sino todo lo previo y todo lo que hiciste para llegar ahí. Y ese día puedes tener un mal día, se pueden no alinear los astros, y como la cabeza va un poco para donde quiere, el numerito capaz que no sale, pero al final es lo de menos. Sin dudas. Cami, Claro. ¿vos cómo lo venís manejando? Bien, bueno, creo que desde la perspectiva del fotógrafo es un poco distinto porque, bueno, sí hay cierta presión claramente bueno, yo tengo entendido que son 250 por lo que nos dijeron participantes, así que son bastante más.
Entonces sí, claramente hay como, bueno, cierta presión y a mí fue lo que al principio, una vez que cuando me enteré que había quedado seleccionada, claramente que bueno, se me pasaron muchas cosas por la cabeza, sobre todo, ¿no? Como, bueno, nervios, ansiedad también, bueno, ilusión, emoción, todo, ¿no? Pero bueno, creo que la decisión más certera fue empezar a entrenar apnea, si bien yo no voy a competir, fue como, bueno, entrenar un poco más intenso este último tiempo, apnea, justamente para que en ese momento yo pueda focalizarme en la fotografía y no en que, bueno, sentir una falta de aire o cansancio. Bueno, por suerte yo venía de un año de mucho entrenamiento de natación, y bueno, eso también ahora lo complementé con un entrenamiento con Federico Rotondaro, que le agradezco mucho. Él me ha dado una mano tremenda con la preparación para, claro, en el caso del fotógrafo, el entrenamiento de apnea va un poco por el lado de, bueno, acostumbrarnos a ese cansancio de repente de las piernas, de la acumulación del ácido láctico, porque bueno, nosotros estamos como subiendo, bajando, estamos haciendo apneas, no en una distancia tan larga como hacen los atletas, o en las estáticas no es que estamos tanto tiempo debajo del agua, pero sí que estamos todo el tiempo, bueno, nadando y sí que estamos haciendo subacuáticos, y salimos y respiramos y recuperamos y volvemos a bajar. Entonces ese entrenamiento en particular es el que yo he estado haciendo este tiempo para justamente también, como decía Gastón, poder disfrutarlo, ¿no? En ese momento. Sin duda. Obviamente que los nervios, que los nervios tampoco sean, esos nos van a acompañar hasta, bueno, hasta que entremos al agua, pero bueno, tener esas herramientas para poder disfrutarlo también, estar presente y disfrutarlo. Sin dudas. Me imagino que ambos han tenido como que modificar, bueno, vos Cami ahí contabas un montón de cómo modificaste tu entrenamiento o qué cosas agregaste a tu entrenamiento para llegar a punto a este evento. Pero ¿hay algo en el proceso que se hayan encontrado que les haya llamado la atención? O che, no pensaba que esto lo iba a tener que entrenar tanto, o no esperaba encontrarme con esta sensación y la estoy teniendo muy recurrente, o no sé, ¿hay algo que les haya llamado la atención como de la preparación para el Mundial que no hayan visto en preparación para otras compes, vos Gastón, o en preparación para, no sé, las fotos del Nacional, no sé? Yo, este último mes y medio, un periodo de 9 semanas, me preparé con un chico, un entrenador que tiene bastante tiempo de experiencia y me hizo como un plan de 3 etapas, de las cuales la primera fue en Tenerife, que era casi todo técnica de no fins, que es lo que más técnica requiere, y yo era un queso, cada pata iba para donde quería. Y la segunda etapa, que sí tenía muchas cosas nuevas, la empecé, era una etapa de 3 semanas aquí en Tenerife de hipoxia e hipercapnia, que para los que no sepan es trabajar con poco oxígeno o con demasiado CO2. Y sí, la verdad que habían ejercicios bastante curiosos y duros. Entre ellos, por ejemplo, hay ejercicios donde te pones al inicio de la piscina y tenés que vaciar los pulmones totalmente, o sea, forzar, 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 forzar hasta que no te queda nada de aire. Ahí te sumergís, esperas 30 segundos y a los 30 segundos arrancás a nadar y tenés que hacerte, no sé, 25 metros. Cosas muy locas así. O hacerte 50 metros eh, a toda velocidad, y cuando llegás, en vez de salir y respirar, salís y no respirás y haces una estática de 1 minuto. Eso para mí eran cosas que cuando las leí eran muy locas y que me costó mucho llegar a hacerlas. Algunas no llegué a hacerlas bien nunca, pero bueno, en el proceso vas entrenando el cuerpo un poco
para trabajar o con niveles de oxígeno muy bajos o con niveles de CO2 muy altos. Eso la verdad que me llamó bastante la atención Seguro. y me pareció muy divertido también. Seguro, seguro se cambia la forma de entrenar. Me imagino que eso va a impactar aparte de tus entrenamientos futuros seguramente. Vos, Cami, ¿con qué te encontraste? Bueno, me encontré con varios temas, con algunos agradables en cuanto al entrenamiento de apnea. Por ejemplo, ahora que escuchaba a Gastón decir eso, que uno de los ejercicios que yo hago también es como, bueno, vaciar los pulmones e ir hacia el fondo de la piscina, que ese yo en realidad no lo había entrenado y bueno, nada, hay como cierta relajación o cierta paz que se encuentra ahí cuando llegamos al fondo de la piscina. No sé si a ustedes les pasa, pero bueno, a mí es un ejercicio en particular que me gustó mucho. Y bueno, y después lo que sí me pasó, claro, entrenando con la cámara en la piscina, que por suerte, bueno, también en el campus de Maldonado me hicieron un lugar y no, o sea, al contrario de hacerme problema, me dieron el espacio para poder entrenar con todo el equipo. Bueno, también este desafío de estar cambiando la configuración de la cámara constantemente de acuerdo a el tiempo, por ejemplo, el día, si está soleado, si no está soleado, la luz, bueno, un montón de factores que bueno, eso también se lo agradezco a Federico que incluyó en la mayoría de los entrenamientos, él me hizo incluir el equipo, entonces eso me hizo también encontrarme con ciertos desafíos que bueno, no van a ser un problema, espero, en el Mundial porque ya los he venido trabajando y los he venido, bueno, resolviendo. Sin dudas, sin dudas. Claro, buenísimo porque en tu caso se suma esto de que tenés un equipo que tiene un objetivo re particular ahí, que es tomar como captar ese momento de ese atleta que va a ser probablemente tipo, el momento que captes, tenés como Exacto, un solo tiro, ¿no? exacto. Eh, eh, Ahí desde tu visión, Cami, que siento que es como re distinta a la que podemos tener capaz nosotros que estamos como más metidos en la disciplina como atletas. ¿Sentís que hay algo que para el que lo mira afuera no queda visible de este deporte? O sea, ¿sentís que hay algo que la gente no ve y que vos desde tu lugar, que en realidad eso, no como atleta, sino como fotógrafa, pero súper metida en la disciplina, lograste como encontrar? Bueno, yo creo que vos hablás como de la disciplina en general o de lo que yo veo dentro de la piscina, digamos. Lo que quieras. Ahí, como Bueno, algo porque, que sientas que la gente no ve de la apnea o del deporte en la piscina. claro, porque, bueno, como fotógrafa lo que sí me pasa, porque creo que estoy como en un lugar muy medio, ¿no? En esto de que, bueno, conozco el deporte, a su vez, bueno, yo hago natación, entonces, constantemente, claro, cuando voy a entrenar, por ejemplo, puedo ver la visión o el desconocimiento que hay también de la apnea del resto de la gente, ¿no? Creo que hay como del público en general mucha curiosidad, sobre todo acá en Uruguay, sobre qué es lo que se hace. Me ha pasado que en los entrenamientos, eh, cuando yo comento, porque bueno, la gente te pregunta por qué te ve entrenando con la cámara, la gente o sea, les da curiosidad saber, bueno, por qué estoy sacando fotos, y cuando yo hablo de la apnea, hay como, bueno, ¿no? Como que se despierta esto de la curiosidad, muchos no saben de qué se trata, algunos también tienen como cierto prejuicio, ¿no? Pero bueno, está bueno por eso también en el diálogo, yo creo que, bueno, la gente lo, como que, bueno, de a poco se va amigando un poco más con eso. Como que creo que puedo ver como un poco más de los dos mundos, ¿no? Del mundo de la apnea también y de la apnea y, bueno, como del público también, no sé, en general. Y después, yo como fotógrafa, lo que sí puedo decir es que de lo que vemos desde dentro del agua, creo que somos unos privilegiados porque tenemos la mejor visual de de todas las posibles, de toda la competencia, porque bueno,
si bien hay gente que obviamente lo está mirando, el jurado, los safeties también, pero bueno, nosotros tenemos ese privilegio de ver al atleta súper presente en ese momento, concentrado, o sea, la verdad que eso es de las cosas que más me gustan y más disfruto. Sin dudas, tienen la verdadera primera fila. Sí, Eh, total. Sí, hay varios compañeros atletas conectados ahí a veces hablamos con algunos, ¿viste? De cuáles son las técnicas que uno usa cuando se te va la cabeza. Y hay mucha gente que a veces dice, tipo, yo me imagino cómo me estaré viendo de afuera y ustedes ahí son los que tienen la verdadera primera fila y después salen esas placas increíbles. Eh, Gastón, ahí recién Cami hablaba de como del desconocimiento de la apnea y siento que en particular acá en Uruguay es un deporte muy chiquito, entonces muchas veces hablamos de la apnea y la gente queda como un poco desorientada, ¿no? ¿Qué es eso? ¿De qué se trata esa disciplina? Vos que has estado entrenando en Europa, ¿cómo lo ves? ¿Cuánto se conoce ahí? ¿Y cómo lidiás con el conocimiento o desconocimiento de la disciplina? Bueno, siempre hay que estar explicando, porque también en Europa es un deporte, aunque tanto España como Italia, donde estoy ahora, tienen una tradición de apnea de muchísimos años, con personajes increíbles como en España Miguel Lozano, o aquí en Italia Pelissari, David de Carrera. eh, Hay gente que muy top que lleva muchísimos años en esto, pero en general me encuentro con que te pasas la vida explicándolo y que por más que lo expliques la gente no lo entiende. No lo entiendo. Hay que ir a Pasa un hacerse el poco. curso y descubrirlo y ahí lo entendés. Si te va Sí. bien y si no, podrás entender cuatro cosas que te diga, pero yo tampoco lo entendía antes de hacerlo. Y mira que en Tenerife se practica la apnea. O sea, conocí a un montón de gente que hace apnea. También es un lugar donde se practica muchísimo la pesca submarina. Yo, sin saber nada, he practicado la pesca submarina durante años. Y aún así, si no es gente del mundito, siempre estás explicando todo. No pasa nada. Es parte de Sí, estar metido en un deporte muy, muy minoritario. es parte de, y creo que facilita un poco la comunicación el momento en el que estamos ahora, en que compartir en redes es súper sencillo y se alcanza, y tenemos alcance de mucha gente, sobre todo en tu caso, Gastón, que sos muy activo en redes y que estás mostrando un poco la preparación para el Mundial y que cada tanto con un humor re particular le vas buscando la vuelta para compartir cómo es ese camino y en tu caso, Cami, que también le das mucha difusión en redes a tu trabajo y a las placas increíbles que salen en cada uno de esos eventos. ¿Cómo manejan esa exposición? ¿O qué buscan al momento de compartir algo de eso? ¿O qué buscan con la comunicación que hacen en sus redes cada uno? Y aprovecho a decirle a todas estas personas que los sigan a ambos, ¿no? Ya que estamos. Dale vos primero, Sí, Cami, si querés. sí, seguro vos tenés más para hablar que yo, porque a mí, tengo que ser sincera, el tema redes me cuesta bastante. Sí que lo que trato de hacer desde mi lugar como fotógrafa es, bueno, como difundir mi trabajo compartiendo, bueno, mi material, digamos, las fotos que saco. Eso creo que es como, bueno, como la forma que yo encuentro. Sí sé que debería también, como bueno, también empezar a de repente incluir como un poco más del proceso de quizás de cómo se llegan cómo se llega a esas fotos. Hoy en día lo que hago es como compartir las fotos que saco, los videos que hago, es la forma que he encontrado, pero sé que bueno, es un pendiente para mí. Empezar a compartir un poco más del proceso porque nada, también hay hay mucha curiosidad y es algo como bastante nuevo también, sobre todo acá en Uruguay la fotografía subacuática no está desarrollada. Yo tuve la suerte
de formarme en el exterior un poco y bueno, y siempre estar, bueno, constantemente formándome, haciendo cursos, pero es verdad que ahí hay todo un campo y creo que está bueno como poder compartirlo, ¿no? Sin dudas. En tu caso, Gastón, ¿cómo es eso? Bueno, en mi caso, a mí el tema de generar contenido también me cuesta bastante y el tema de editar ya es que no, eso no está hecho para mí, pero me estoy forzando un poco por necesidad y prácticamente todo lo que hago, si bien muchas cosas, sobre todo la parte de historias, es porque me gusta boludear y hago y le voy agarrando la mano y hago cositas de humor o de algo que se me cruza y que me gusta y lo quiero compartir. El tema de desarrollar las redes, sobre todo Instagram, que es lo único que estoy trabajando ahora realmente, es un poco a conciencia y la idea sí es un poco difundir todo lo que tiene que ver con la apnea, los valores de la apnea y crear una pequeña comunidad que estoy trabajando un poco para hacer cositas de viajes, de cositas un poquito diferentes Ahí de lo va. que la gente un poco está acostumbrada al típico viaje de buceo que yo he hecho, por ejemplo, que te subís a un avión, te llevan a un barco, no sé qué, y haces cuatro inmersiones que ya están todo como muy, todo el proceso ese industrializado. Es una mezcla un poquito de Buenísimo. todo. Y el tema de las competencias, llevarlas a las redes, me encanta porque yo mismo me nutro de eso. O sea, yo empecé buscando y al final, como volvemos a lo mismo, es un deporte minoritario y no hay tanta información, querés saber, por ejemplo, no sé, ejercicios de movilidad para no-fins. No hay, no existe. ¿Dónde los encontrás? En atletas que aprendieron a los palos o leyendo un montón o hablando con un montón de profesionales y un día dijeron, bueno, voy a hacer 5 videitos de este tema y lo colgaron ahí en Instagram y eso es oro para nosotros. Entonces, bueno, Tal un cual. poco devolver eso y hacer lo mismo para otros. Buenísimo, buenísimo. Por ahí Agus decía, Cami, haces que el caos interno del atleta se vea como paz. Re sí, coincido. De nuevo, insisto en que pueden ver las placas que sacó Cami en el último campeonato nacional, en el Instagram de los atletas y en su propio Instagram. Y aprovecho, hay mucha gente que te ama, Gastón. eh, Muchos mensajes de apoyo para ambos, pero aprovecho que el chat está prendido para que nos digan si tienen alguna pregunta, si les quieren hacer alguna pregunta a Cami, que va como fotógrafa, a Gastón, que va como atleta al Mundial y que van a estar en unos días ya en Budapest. A ver por ahí si tenemos alguna pregunta, algo que quieran saber. Da miedo esto. San, san. Quiero decir que, bueno, con respecto a este comentario, es verdad que, bueno, el atleta por lo general se ve como en un estado de paz, que yo creo que igual para lograr como, bueno, los metros que logran hacer, hay un, ¿no? Como un autocontrol, hay un... Porque yo, es más, he llegado a ver, porque como que algunos van incluso como sonriendo, ¿no? Como en un estado como de levitación. Total. Total, total, Totalmente. pero igual ahí coincido igual un poco con Aus y vos, Gastón, nos dirás que igual hay, la cabeza está, vos, de hecho vos en algún momento lo dijiste, a veces la cabeza está en cualquiera, ¿no? Que eso, por fuera a veces no se ve, pero Claro. por ahí tenemos preguntas. Mira, ¿cuántos fotógrafos en total cubren el evento? Nos pregunta Álvaro. Bien, sí, está interesante la pregunta porque en particular en este campeonato vamos a hacer cuatro, somos cuatro mujeres, que bueno, es una de las cosas que más me entusiasma, la verdad, del Mundial, ir y conocer a estas chicas. Es una chica de California, otra fotógrafa, una francesa,
creo que la otra, porque no estoy segura, la nacionalidad es de Filipina. eh, y bueno, las cuatro estamos trabajando en conjunto, que eso también está muy interesante. Estoy muy ansiosa por conocerlas personalmente, pero bueno, por lo que entiendo vamos a trabajar bastante bien juntas. Tremendo. Por ahí preguntaban también qué es lo más difícil de tomar fotos en un campeonato y qué equipo usás. Bien, sí. Bueno, en cuanto al equipo, yo lo que uso es una cámara Sony, mi Sony es A7C. Tengo una cámara que es especialmente, o sea, digo, la tengo como para eso, para debajo del agua, y después uso otra en el exterior, digamos, porque también en el campeonato vamos a estar sacando fotos tanto dentro del agua como fuera del agua. Bueno, es una Sony A7C y estoy usando ahora el housing o el case, el estuche donde pongo la cámara, es Seafrost. Tremendo. Este, y bueno, lo más difícil, hay varias cosas difíciles. Hay un tema, por ejemplo, con las fotos que son tanto como que son debajo del agua, pero también tienen como una parte fuera del agua. Ahí hay un tema de control de las gotitas que quedan en la parte del domo, por ejemplo. ¿Qué otra cosa? Bueno, también uno está trabajando constantemente con conocer o determinar en lo poco que uno está viendo del atleta los tiempos para lograr determinados ángulos, ¿no? Como, bueno, bajar cuando el atleta, bueno, está no sé, o está haciendo el rebote, o está volviendo, o cuando lo querés agarrar bien en horizontal. Bueno, creo que calcular eso es de las cosas quizás más difíciles. Tremendo. Y ahí Germán, que con su experiencia de safety, pregunta también si han tenido alguna instancia de coordinación no solo con las otras fotógrafas, sino con los safeties, en plan no atravesarse en la salida de los atletas, como para coordinar esas cosas como más finas de funcionamiento más logístico dentro de las piscinas. Sí, con los safeties no. O sea, tuvimos sí una reunión con los organizadores del evento en general y después sí con las fotógrafas, pero la verdad es que No con los no, safeties. no con los safeties. Ahí va. Por ahí preguntan si hay más atletas que participan de Uruguay. No, Gastón va a ser el único representante de Uruguay en este mundial y además de ser el primer atleta uruguayo que participa en un mundial de piscina. Y vamos a tener un compa argentino también participando. Pablo va a estar participando también del mundial ahí desde la vecina orilla. Gastón, te pregunta Agus si tenés alguna forma específica de calentar antes de tus buceos o si vas cambiando, cómo son tus calentamientos. No, los he ido cambiando con el tiempo, pero básicamente son siempre los mismos. Em, Tengo un ejercicios de estiramiento, para lo cual caliento un poquito antes, que estos son comunes para todo, de hecho los hago todos los días. Hago un pequeño calentamiento y unos pequeños ejercicios de movilidad y luego centro los ejercicios de estiramiento en intercostales, que le dedico mucho tiempo, y luego diafragma, que le dedico bastante tiempo también. Esto es como un para todo. Y cuando tengo una competición, no le dedico 2 horas, pero hago un poquito de todo esto. Y luego, en las competiciones de dinámicas con aletas, hago un calentamiento de diafragma antes de entrar al agua, y cuando entro al agua solo ejercicios de respiración. Y sin aletas, sí hago una serie de ejercicios que me enseñaron para calentar, sobre todo los rotores, que es sentado en la piscina con las piernas en el agua, girar las piernas hacia un lado, hacia el otro, hacer la patada de rana
y le dedico un poco de tiempo a calentar eso porque es muy, a mí al menos me pasa muy seguido, es muy fácil que me dé un tirón en un abductor, por ejemplo, y te da eso en las primeras dos patadas y después te quedan 2 minutos más o 2 minutos y medio más que tenés que aguantarte el dolor y Sin dudas. concentrarte. Sin dudas. Por ahí Martín te pregunta si vas con alguna marca en la cabeza, tiempo, distancia que te gustaría lograr, o si vas más abierto a que pase lo que pase. Voy con algunas marcas en la cabeza porque poco a poco voy subiendo mis marcas. La verdad es que llevo meses sin hacer máximas, sin intentar mi máximo, y esto lo hice a propósito, porque el tema de estar todo el tiempo intentando máximas te puede llevar por un camino oscuro. Mentalmente creo que no está bien. Cada tanto sí, y porque te motiva si estás haciendo un entrenamiento progresivo, pero yo decidí, que en realidad no lo decidí yo, me lo propuso mi entrenador y a mí me pareció genial, no hacer máximas. Entonces, hice mucho técnica en la primera fase, mucho físico en la segunda fase, y en todo este tiempo no he intentado una máxima. Y ahora lo que estoy haciendo, la última fase del entrenamiento son como simulaciones de la competición. Entonces, 3 veces por semana hago una estática, una dinámica con bialeta, una dinámica sin aleta y una dinámica monoaleta. Y voy agregando metros o tiempo en la estática. Pero hasta seguramente el último día de entrenamiento no intenté una máxima. Entonces voy subiendo y apretando y a último momento, antes de tomarme el avión, meto una máxima para saber dónde estoy parado y en base a eso será más o menos el objetivo que me plantearé. De todas maneras, estoy haciendo números con los cuales ya estoy contento, entonces tampoco necesito matarme mucho. Pero Bueno, una vez allí, claro, lo querés dar todo y querés dar tu máxima, siempre tenés que intentar no pasarte de rosca sin dudas. para que Importante no te ahí el saquen una control. tarjeta roja. Importantísimo ese control. Por ahí Willem pregunta si solamente entrenas en piscina o si estás haciendo gimnasio también o haces algún otro deporte. Bien, buena pregunta. Hago 3 cosas. Los estiramientos que los hago en casa, entrenamiento de gimnasio y entrenamiento de piscina. Y lo hago 3 veces por semana. En la etapa más física, que era la anterior, hacía todo el mismo día, que decir, estiramiento hago todos los días, 2 horas. Entonces en la etapa anterior hacía 2 horas de estiramiento, 2 horas de gimnasio, 2 horas de piscina, todo el mismo día, para después tener más tiempo de descanso hasta el siguiente entrenamiento. Ahora, como estoy haciendo aproximaciones a la máxima y es muy agotador hacer una apnea estática larga y después 3 buceos largos, es muy agotador, me dijo el entrenador de intercalarlo. Entonces hago lunes, miércoles y viernes gimnasio, martes, jueves y sábado piscina. Y con el gimnasio la sugerencia del entrenador es no matarme, no agotarme demasiado, no ir a hacer... hago 2 horas de gimnasio, pero porque hago muchos tipos de ejercicios y porque lo hago muy relajado, muy tranquilito, pero sin matarte con el tema de los pesos para estar bien al día siguiente cuando vas a la piscina. Pero normalmente son esas 3 cosas: estiramiento, gimnasio y piscina. Tremendo, tremendo. Por ahí Adriana pregunta si tienen idea cuántos países en total participan. No tengo ese dato seguro muchos, pero está bueno, vamos a chequearlo ahí y a ver por lo pronto cuántos países anotados hay. Bueno, no sé si tenemos alguna pregunta más. Gente agradeciendo las respuestas. Ya estamos en la hora, entonces si no hay más preguntas, vamos cerrando. No quiero que cerremos sin agradecerles
infinito el rato con nosotros. Teníamos todos muchas ganas de charlar con ustedes para saber cómo venían sus procesos, cómo se estaban sintiendo, cómo se estaban preparando para este eventazo que los espera en breve. ¿Cuándo salen? ¿Cuánto les queda en sus respectivos hogares? Yo Bien, salgo el bueno, 28 bien. ¿De dónde? De, de Sicilia. de Sicilia. Bien, ¿Vos, sí, en Cami? mi caso salgo el 27 de acá de Uruguay. Buenísimo. Voy a ir por Madrid. La verdad es que tenía pensado ir unos días antes a Budapest, pero voy a llegar bastante justo porque, bueno, nada, por temas de gestión logística, avión, costos, un montón de cosas. Hay varios eventos en esa fecha. eh, el fin de semana ese que empieza el Mundial. Entonces, bueno, están como que tuve que contemplar todo eso y bueno, voy a llegar ahí, probablemente a Budapest el 31 mismo temprano. Tremendo, tremendo. Así que nada, les queda súper poquito, una semanita de paz. Eh, Nada, muchos éxitos, que sigan esas buenas preparaciones, esos entrenos. Ya nos irán contando cómo vienen y ya los veremos a ambos, porque se transmite en vivo y los vamos a poder ver por YouTube, así que por ahí vamos a estar. Hay un montón de gente agradeciendo y deseándoles éxitos y que disfruten la experiencia. Eh, y Marto dice por ahí, gracias por representar al paisito, re sí. Así que, bueno, de nuevo, muchas gracias. Les mando un abrazo enorme a los dos, muchísimos éxitos y los vemos y les vamos comentando por ahí. Quiero, Lupe, bueno, nada, agradecerte a vos bueno, por este espacio, también por siempre ponerle toda esa linda energía bueno, Freediving Uruguay. También le quiero agradecer, bueno, a Gastón, que nada, la verdad que me deja muy contenta que, bueno, que vayamos a compartir allá, que nos veamos del otro lado del mundo. Y bueno, también le quiero agradecer especialmente a Eugenia y a Facu, porque bueno, ellos la verdad que nada, le pusieron mucha energía a esto y a mí me súper impulsaron, me ayudaron, han estado del otro lado del teléfono para mis miles de dudas y bueno, también, bueno, Freediving Uruguay desde AIDA y de Freediving Uruguay me han dado mucho apoyo, así que bueno, muchas gracias por eso y a todos los que se conectaron. Tremendo, Eh, placerazo. Vos antes, Lupe, preguntabas de las cosas que no se ven y lo que no se ve es todo el laburo que hacen ustedes ahí atrás con Aida, es impresionante. A mí me impresionó mucho desde el principio la cantidad de gente que hay laburando, laburando mucho y laburando bien, con unos niveles de calidad y de profesionalidad increíbles que yo no los vi ni en España, que tiene una historia de apnea increíble. Y Aida España, te digo que es una persona que ni siquiera vive en España, que te atiende desde Londres con toda la onda del mundo, pero es una persona sola para todo y ustedes son como 15 y hacen unas cosas increíbles y la verdad que se agradece muchísimo. Y como decía Camila, siempre están ahí para responder cuando hay un problema, lo que sea. Y eso la verdad que está bueno tener ese respaldo del otro lado. Así que gracias. Placerazo. Para nosotros un placer y un placer tenerlos a ustedes representando el paisito del otro lado del mundo, literal. Eh, Muchachos, nos vemos, quedamos disponibles de este lado, vamos charlando ahí, nos cuentan cómo vienen y muchísimos éxitos a los dos. Vemos Dale. por ahí si podemos guardar el vivo para después dejarlo publicado y que lo puedan volver a ver, puedan chequear ahí, repasar los piques para los entrenos que tiró Gastón, buscar ahí piquecitos para los que estén interesados también en la fotografía, que probablemente haya alguno en la vuelta. Y nos vemos. Muchas gracias a todos los que se conectaron. Estamos en contacto. Y los que Chau, chau. tengan preguntas de temas de entreno y eso, que quieran, pues, me pueden mandar mensajes por Instagram directamente, sin problema, que yo respondo siempre. Buenas.
Beso. Chao. Gracias. Bueno, eso, gracias a Chao, todos. chao Chau, chau. Gastón, nos vemos. Nos vemos pronto.